cuando nos topamos con personas que tienen una fe que no podemos entender, ¿no? Gente que está pasando por cosas tremendas, por ahí por años, y que en lugar de abandonar todo, de dejar todo, siguieron o siguen creyendo de que Dios es bueno, que no está desatento y que no está enojado con ellos. Vidas donde son capaces y están dispuestos a recibir sus circunstancias, sus aflicciones, enfermedades, dolores y aún de sus hijos o de sus nietos, como si su Padre Celestial estuviera en el asunto, en el medio del dolor y en el medio de la angustia. ¿Cómo mantienen esas personas la fe? ¿Cuántas historias conocemos de personas así, no? Que vamos mucho más allá de la resiliencia, ¿no? Hoy en día todo el mundo habla de ser resiliente y está bien, es bueno ser resiliente, pero la resiliencia tiene que ver con tu fuerza, con lo que vos tenés capacidad o no de hacer. Y hay mucha gente que no puede ser resiliente. No tiene la capacidad emocional, mental de ser resiliente. También hablamos de amigarnos con el dolor, y es una buena terapia amigarse con el dolor y aceptar las debilidades, pero no todo el mundo tiene la fuerza y el poder para hacerlo. Y todos conocemos historias de gente débil que sin embargo fue fuerte en medio del dolor. Nosotros tenemos la experiencia de mi mamá. Mi mamá, ella perdió a su querido esposo que servía al Señor fuertemente a los 39 años y decidió vivir en medio de su debilidad porque ella era débil. Ella era muy dependiente de mi papá. Yo la vi llorando, diciendo qué iba a hacer de su vida, embarazada, con una casa a mitad del camino. Y no era una mujer fuerte, una mujer débil. Y en medio de su debilidad decidió seguir confiando. Y eso hizo que nuestra fe estuviera firme. Porque no vimos una mujer fuerte, no vimos una mujer resiliente, vimos una mujer débil, pero sostenida por el amor de su Papá Celestial. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. ¿Cómo vivir en medio del dolor? De las cosas que no se solucionan, ¿no? Creyendo que nuestro Papá Celestial está ahí. Porque todos tenemos esas situaciones que no cambian, ¿no? Cosas que no cambian. A ver, hay oraciones que son dolorosas, pero a la semana pasan. En 15 días pasa, en un año pasa, pero muchos de los que estamos acá hoy tenemos situaciones que no cambian hace mucho tiempo y que en algunos casos no van a cambiar. ¿Cómo hacemos entonces? Cuando parece que Dios es apático, está enojado o nos olvidó. Y por eso la pregunta que vamos a recordar en esta serie es ¿qué hago cuando no hay nada que pueda hacer? Como ese hombre en la isla, ¿no? ¿Qué hace uno cuando nada puede hacer? ¿Qué haces cuando te encontrás en medio de circunstancias que no cambian, tensiones que están todos los días, situaciones que a veces no simplemente no cambian, sino que empeoran? ¿Cómo vivo en medio de esa situación donde el futuro previsible es un futuro complejo, difícil? Y en medio de todas esas situaciones difíciles sabemos que la tentación que uno tiene es romper todo y huir, ¿no? Estamos tentados a rendirnos, a ceder, en medio de conflictos relacionales, en matrimonios que parece que se rompen y me quiero ir, en medio de situaciones económicas que se destruyen, me quiero ir, en medio de la soledad, quiero hacer lo que quiero, en medio de enfermedades, ¿qué hago? Y entonces a veces cometo errores como desarrollar hábitos compulsivos, hábitos que me dañan a mí y a los demás, solo para aliviar el dolor, pero finalmente esos hábitos terminan trayendo mayores problemas y angustias. Y en lugar de aliviar, lo que hago más en mi vida es hundirme, ¿no?
Y por supuesto empiezo a mirar alrededor y siempre la vida de los demás parece perfecta, ¿no? ¿No les parece así? Es como que los demás tienen una vida mucho mejor que la mía. Y antes uno podía mirar solamente el vecindario, pero ahora puede ver por internet, puede ver la vida de todo el mundo. Y siempre hay alguien que tiene mejor vida que la nuestra. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pasa conmigo? ¿No? ¿Qué hay de malo en mi vida? Y me pongo celoso de otro. Y me pongo a pensar, ¿qué es lo que ocurre conmigo? ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no me escucha? Entonces, la pregunta es, ¿qué hago cuando no hay nada que puedo hacer? Y la semana pasada hablamos de algunas cosas que normalmente hacemos y con malas conclusiones que sacamos en cuanto a estas situaciones que uno espera. En primer lugar, nunca voy a ser feliz de nuevo, ¿no? Nunca voy a ser feliz de nuevo. Probablemente fui feliz en el pasado, probablemente fui feliz en otro tiempo, pero acá no, ¿no? Es como que acá no se me da. Y entonces empiezo a dudar de la felicidad, empiezo a dudar de que un día sea feliz. Yo era feliz cuando estaba en la primaria, pero no, ahora no hay posibilidad de felicidad hacia el futuro. Y la infelicidad es terrible, ¿no? La infelicidad es terrible. Dios, ¿no te das cuenta que no soy infeliz? Nada bueno puede salir de esto que estoy pasando. Si mamá, Dios, terminá con este drama, ya basta, terminá. Porque no hay nada bueno que yo pueda sacar de esto, no hay nada bueno que pueda sacar de esto. Y lo peor es cuando uno ya, en medio de las circunstancias que no cambian, dice esta terrible frase, no vamos juntos, esta terrible frase, no tiene sentido seguir luchando. Y cuando uno llega a eso, tiene pensamientos malos y en algunos casos hasta pensamientos de muerte, porque uno dice, ¿para qué sigo vivo con este sufrimiento que estoy pasando? Pero la semana pasada estuvimos hablando de dos historias, la historia de Juan el Bautista y la historia de Lázaro, y vimos que la presencia de la adversidad no equivale a la ausencia de Dios. Si vos estás pasando cosas malas hoy, no equivale a que Dios no está presente. Y eso es un halo de esperanza en medio de esta serie, porque uno dice, ¿está presente Dios en la adversidad? ¿Qué decimos? Sí. Y por eso seguimos cantando y alabando, porque creemos que Dios está en medio de la batalla. En medio de la batalla, yo le canto. Por eso habíamos llegado a la conclusión de que mientras esperamos, Dios no está ausente de tu vida, no se olvidó de vos. No es apático a tu dolor, a lo que sufrís, no es apático, y no está enojado con vos. No es que vos estás pagando una culpa, no es que estás pagando algo, ¿no? Porque las malas teologías pueden meterte en problemas tremendos con la vida. Una mala teología puede arruinarte la vida espiritual y conozco personas, y algunas son muy cercanas, que arruinan su vida por una mala teología. Porque cuando vos estás pensando de que Dios está enojado con vos, no podés vivir. Cuando el sufrimiento es parte de la vida. Lo que pasa es que en una sociedad occidental como la que vivimos no queremos sufrir, ¿no es cierto? Pero vamos a ver un poquitito en la Escritura que los personajes que nos trajeron todos los escritos fueron personas que no desconocían el sufrimiento. Es más, lo vivían y hablaron mucho sobre eso. Porque cuando uno está en medio del sufrimiento, lo primero que uno pregunta es, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me ayudás? Y levantamos los ojos al cielo y decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy fuera del lugar? ¿Por qué a todo el mundo respondiese a mí no? Y quizás el mejor ejemplo es el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, que era un enemigo de Jesús, enemigo de la iglesia, que tenía mucha fuerza y que él iba por todos lados buscando cristianos para matarlos, se encuentra con Jesús y su vida cambia y comienza a predicar y comienza a plantar pequeñas iglesias. Y este apóstol Pablo, de repente, en medio de su gran ministerio, recibe un dolor profundo, recibe algo que lo limita, recibe algo que no le gusta y recibe algo que no tiene ganas de vivir. Algo malo le pasó al apóstol Pablo, pues un tipo de dolencia, y no sabemos exactamente qué fue, pero fue un obstáculo para su vida. Y a veces decimos, Dios, ¿por qué me pones obstáculos? Obstáculos para mi fe, obstáculos para mi ministerio, obstáculos para hacer tal cosa, obstáculos. Y el apóstol Pablo tuvo un obstáculo muy grande, y él se preguntó, Dios, ¿por qué? Y seguramente habrá gritado y se habrá enojado, pero en un pasaje de la Escritura él nos da una lección muy,
muy, muy, muy, muy valiosa para entender qué hacer mientras esperamos, en situaciones que no cambian y en situaciones que no queremos vivir. El apóstol Pablo describe su lucha y su agitación interior alrededor de esta aflicción que le pasó, que no parecía desaparecer y que parecía que iba a quedarse con él toda la vida. Y entonces de 2 Corintios, en la segunda carta que escribe a los que se reunían en Corinto, en el capítulo 12, versículo 7, nos dice lo siguiente: por esta razón, hay un propósito en esto, ¿no? Una razón, hay algo por el que le ocurrió, para impedir que me enalteciera, me fue, ¿qué cosa? Diga esta palabra, nada, me fue entregada, algo me fue dado. Entonces uno se preguntaría, Pablo, ¿y qué te dieron? Y dice, me fue dada, ¿qué cosa? Una espina. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. ¿Alguna vez caminó con una espina? Molesta. Y te hacen recordar cada rato que la tenés, ¿o no? Pero acá el apóstol Pablo utiliza una frase interesante, porque la frase en griego es me abofeté. Es como, ¿vieron los matones del colegio? Eso que te pega, tac, 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 y se va, ¿no? Es alguien que cada vez que te ve, papá, te pega. Te abofeté, te molesta, te hace bullying. Y eso es lo que el apóstol Pablo recibe. Ahora, estas palabras no coinciden, porque no es algo que me fue dado, o sea, como si fuera un regalo, y que algo malo. Uno tendría que haber escrito, Pablo, me dieron una maldición, fui maldecido por una espina, fui castigado por una espina, la parte amada de mi vida quedó expuesta por una espina, pero no me fue dada una espina. No me fue dado por Dios una espina, no tiene mucho sentido. El apóstol Pablo ve esta espina, interesantemente, como un regalo, con un propósito, y que no iba a desaparecer. Algunos piensan que fue un tipo de epilepsia que tenía, cada vez que intentaba predicar, le agarraba un ataque de epilepsia y no podía seguir. Otros hablan de problemas en los ojos, evidentemente tenía problemas en los ojos y que eso le impedía escribir bien a lo que se dedicaba, ¿no? Pues es interesante todo esto. ¿A qué se dedicaba Pablo cuando estaba en la cárcel? A escribir. Otros por la zona donde él visitó decían que podía tener un tipo de malaria, dolores de cabeza, no sabemos. Lo que sí sabemos, y que esto se une con cualquier cosa que nosotros pasamos, que fue algo doloroso, humillante y debilitante. Doloroso, y hay cosas que te duelen en tu vida, que te duelen, y que están ahí, que te duelen, te molestan. Gente que te molesta, personas que te dañan, dolores del pasado que están ahí, dolorosos. Y cosas que te pasan, a veces pueden ser enfermedades dolorosas, que no querés vivir. Humillantes, porque hay cosas que te humillan. No tenés ganas de andar contándola. ¿Cómo estás? Y no querés contar cómo estás. No querés contar qué te pasa. Y debilitante, porque no te permite ser quien sos. Y este hombre que fue llamado por Dios para difundir el Evangelio, tenía algo doloroso, humillante y debilitante. Y entonces el apóstol Pablo nos cuenta qué hizo cuando recibió esto. Y lo interesante que hace lo que nosotros hacemos cuando recibimos este tipo de cosas. Él dice, acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Pablo dice, puedo haber escrito más de la mitad del Nuevo Testamento, pero no soy un superhombre. Cuando sufro, grito. Cuando sufro, protesto. Cuando hay algo que no me gusta, le hablo a Dios y le digo, esto no lo quiero. Y acá no es que 3 veces le rogó, tipo como 1 hora al mediodía, la comida, Señor, te ruego que me quites la espina y seguís comiendo. No, acá son temporadas de oración. Temporadas donde el apóstol Pablo lloró, se humilló, donde el apóstol Pablo había derramado su alma y ha dicho, Señor, yo quiero predicar el Evangelio, quiero vivir para vos, pero sacame esto. Como por ahí estás vos en un proceso así, un proceso de decís, basta, Señor, sacame esto. O hace esto. O dame aquello. O hace esto con mi hijo, hace esto con mi nieto, hace esto, hace lo otro. Y no pasa nada.
3 etapas de su vida, el apóstol Pablo cayó de rodillas y le decía: papá, no puedo escribir, no puedo serte fiel, no puedo continuar, al menos que elimines esto de mi vida. Y esto es interesante para aquellos que todavía piensan o sufren con la idea de que si no me pasa esto es porque no tengo suficiente fe. Entonces empezar a castigarte por tu falta de fe. Si yo tuviera más fe, esto pasaría. Si yo tuviera más fe, esto ocurriría. Si yo tuviera más fe, estaría sano. Si yo tuviera más fe, tendría a alguien que me ame. Si yo tuviera más fe, si fuera mejor, esto pasaría. Dios me contestaría cuando ve mi fe. Pero acá tenemos una buena noticia, ¿no? Que el apóstol Pablo es un hombre de fe. Si quiere un hombre de fe, es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, un hombre que tiene más fe que todos nosotros juntos, oró al Señor, le dio una fe extraordinaria, y durante 3 temporadas oró, y el Señor le dijo, porque esto es interesante, Dios lo escuchó. ¿Dios te escucha? ¿Cuando oras? ¿Cuando orás? ¿Dios te escucha cuando protestás? ¿Dios te escucha cuando estás en medio del dolor? ¿Qué te dijo Pablo Dios en estas temporadas de oración? Y él le dijo: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, la respuesta es no. No voy a quitarte esto, pero te voy a dar algo mejor. Te voy a dar mi fuerza, mi poder y la gracia que necesitas para enfrentar esto. Para seguir adelante, porque esto no va a desaparecer. Mi poder alcanza su máxima medida en medio de tu debilidad. Cuando sos débil, mi gracia y mi poder aumenta. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Mira, Pablo, voy a mostrar mi gracia y mi poder en tu debilidad. ¿Ahora es un mensaje que uno quiere escuchar esto? ¿Qué quisiera escuchar? ¿Que después de las 3 temporadas hubo una 4ª y Dios se lo sacó, o no? Doloroso, humillante, debilitante, ¿y qué más era? Permanente. Y Dios le dijo: y por cierto, Pablo, yo te amo. Y te voy a usar en medio de tu dolor. Y la gente va a llamar a sus hijos con tu nombre. Y a sus perros como Nerón, en el futuro. Lo que quiero decirte, Pablo, yo no me olvidé de vos. Pero la pregunta: ¿vas a quitar mi adversidad? ¿Vas a cambiar mis circunstancias? ¿Vas a aliviar mi dolor? Mi respuesta es no. Pero es un no con una promesa. Que mi gracia será suficiente. Por eso, ¿qué haces? ¿Qué haces? Cuando, como el apóstol Pablo, estás viviendo en situaciones que no cambian. Y algunos de ustedes están así, ¿no? Yo estoy así en alguna situación. Que no cambia. Todos los días igual, o peor. Situaciones que son dolorosas, humillantes, debilitantes y permanentes. ¿Qué voy a hacer mientras tanto? Y estamos hablando de un hombre en la sintonía con Dios profunda como Pablo. Entonces, ¿qué vas a hacer, Pablo? ¿Qué vas a hacer en medio de esta situación? ¿Qué vas a hacer? Y esto es lo que nos dice Pablo. Por tanto, con muchísimo gusto, ¿qué dice él? Me gloriaré más bien ¿en qué cosa? Mis debilidades. Ya que esto no se va a ir, ya que esto va a seguir en mi vida, ya que esto no va a cambiar, hay un propósito. Dice por tanto, esto es algo que va a ocurrir, por tanto es un propósito. En otras palabras dice: me voy a jactar, me voy a poner orgulloso de lo que tengo. Y normalmente es interesante, cuando uno tiene una debilidad no trata de mostrarla, ¿o no? Especialmente en ambientes religiosos. ¿Cómo andás? Más que vencedor. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Mejor imposible. Y ponemos todos caras de que todo va bien. Y la verdad, todo va bien. Es interesante. Pablo dice: voy a dejar que esto me defina.
Voy a dejar que esto sea parte de mí. Voy a dejar que esto sea parte de mi dolor. Es más, lo voy a escribir para que 2000 años después, en Pergamino, un pastor esté predicando sobre esto. Porque quiero que todo el mundo sepa de mi dolor y mi angustia. Y de que en mi dolor y en mi angustia, Él me dio su gracia y su poder para enfrentar esto. Y acá vemos la diferencia y la resiliencia, ¿no? La resiliencia tiene que ver con mi fuerza y me encantaría que cada uno de nosotros pueda ser resiliente. Y está bueno hacerlo. La diferencia de amigarse con el dolor, que algunas personas pueden hacerlo y se miran al espejo y se amigan con el dolor y bárbaro y dan testimonio y muestran videos en Discovery Channel y son hermosos de verlos. Pero no todo el mundo puede hacerlo. No todo el mundo tiene la fortaleza de ser resiliente, ni todo el mundo puede amigarse con el dolor. Necesitas algo más que eso, necesitas poder y gracia de Dios, que es distinto. Y cuando la gente me pregunte, Pablo, ¿cuál era tu debilidad? Yo lo voy a contar, yo lo voy a decir, y voy a decir que Dios no me lo sacó. Y no voy a decir que mi vida fue una vida de fe donde todo salió bien, porque la verdad es que hubo momentos en la vida donde el sufrimiento estuvo presente y nadie lo sacó de mi vida. ¿Y por qué vas a estar orgulloso de esto que te está atormentando? ¿Cuál es el propósito? Y Pablo nos dice, por tanto, con muchísimo gusto, me gloriaré, más bien ¿en qué cosa? En mis debilidades. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo more en mí. O sea, voy a contar esto que me pasa, voy a contar esto que no ocurre, voy a contar esto que es mi parte de dolor, de sufrimiento, y no lo voy a negar, no lo voy a rechazar, no lo voy a poner como un enemigo mío, sino que lo voy a contar y voy a contarlo y me voy a gloriar en esto. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo more en mí. No es mi fortaleza, no es mi resiliencia, no es mi inteligencia, sino mis debilidades. En un mundo donde todo el mundo quiere ser fuerte, donde se valoran los poderosos, ¿no es cierto? Donde el que tiene poder es el que gana. Pablo nos invita a amigarnos con nuestras incapacidades. Aceptar tu incapacidad. Aceptar lo que no podés. Aceptar lo que no se da. Es un prerequisito, un requisito previo para experimentar el poder de Dios en tu vida. Interesante al revés, ¿no? Uno se declara poderoso y uno puede decir, yo me declaro poderoso y todo va a ir bien y vos podés hacer todo lo que quieras, pero la Biblia me dice otra cosa, dice que para experimentar el poder de Cristo tengo que ser incapaz. Y esto es importante, ¿no? Porque todos tenemos etapas en la vida donde hay cosas que no nos gustan, ¿o no? Todos. Y que oramos, no es que no oramos. Y tenemos fe, y claro que tenemos fe, y creemos, y claro que sí. Y ya hemos recibido respuestas de Dios, y un montón de respuestas que sí. Y Pablo había recibido cientos y miles de respuestas que sí. Pero a una respuesta Dios te dijo no. Y algunos de ustedes están pasando por ese no. Y estamos sufriendo, y no me gusta ese no. Aceptar eso es aprender a ver lo que tengo como algo que Dios permite o que me da. Y a veces no concuerda eso con que Dios es bueno y poderoso y tengo sufrimiento. Entonces Pablo nos aclara un poquito. Este es el porqué y la razón. Dice, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en gente que me trata mal, en privaciones cuando no tengo económicamente, en persecuciones, cuando gente me maltrata y habla mal de mí. En angustias, cosas que no se dan como me imagino. Por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y este no es el estilo de vida occidental, donde todos queremos ser fuertes. Pero esto es el estilo de vida que los escritores del Nuevo Testamento dejaron bien claro. Que el sufrimiento es parte de esta vida. Y la debilidad es parte de recibir el poder de Dios. Y todo depende de la frase inicial que leímos, ¿no? Por esta razón me fue dada una espina. Por esta razón, ¿cuál es la razón? Que el poder de Cristo se manifieste
en mí. Dios tenía un propósito y Dios tenía una razón. Entonces, lo que estás viviendo hoy, que puede que pase o no, que puede que sea hoy doloroso, hoy humillante, hoy deprimente, pero puede ser que no sea permanente. ¿Qué vas a hacer hoy? No sabés qué vamos a hacer, pero hoy, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tenerlo como un enemigo? ¿Vas a resistirte? ¿Vas a deprimirte? ¿O lo vas a tomar como algo que tu Papá Celestial puede usar para tu bien? Y eso nos trae a nosotros, ¿no? Porque si no cambiamos nuestra actitud y nuestra perspectiva, probablemente empecemos a enojarnos con Dios. Porque se necesita tiempo donde uno lucha con toda su fuerza para salir de lo que está pasando, como Pablo hizo. No es que Pablo de repente recibió eso y dijo, sí, gracias Dios, y te sirvo con alegría. No, 3 temporadas, y no sabemos de cuánto tiempo, él estuvo humillándose delante de Dios, llorando delante de Dios, y le pidió y le rogó que le saque eso. No es que Pablo de repente era un superhombre y 3 oraciones chiquitas antes de comer lo dijo. No, 3 temporadas de oración. Por eso, nunca creas que las cosas que te pasan y que vos estás pidiendo que terminen no se dan por tu falta de fe. Porque el hombre de más fe después de Jesús en la historia del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, oró y Dios le dijo no. Porque si no te castigás, y el diablo te castiga, esto es por tu pecado, esto es por tu culpa, por tu falta de fe. Porque es tremendo ese tema de cuando uno maneja con la fe de uno, ¿no? Cuando todo se centra en mí, quiere decir, cuando las cosas se dan es por mi fe, ¿no es cierto? Cuando las cosas se dan, mi fe es una porquería. Yo soy una porquería. Y eso es lo que el diablo quiere que veas. Porque acá el que es poderoso, ¿quién es? El Señor. Y si todo esto no te gusta, y si no te cierra, vayamos a Jesús. Porque los evangelios nos cuentan que el Salvador del mundo se enfrentó con una situación parecida. Y él también estuvo luchando con su Papá Celestial. Y en los últimos momentos de su vida, antes de ser crucificado, en Lucas capítulo 22 nos dice que él se apartó de sus discípulos como un tiro de piedra y poniéndose de rodillas, ¿qué hizo? Oraba, y ustedes saben que oraba con una angustia, y esa angustia, ¿saben cómo era esa angustia? ¿Se acuerdan que hasta brotó gotas de sangre? Angustia total. ¿Por qué? Porque un hombre justo y puro iba a ser llamado asesino, violador, narcotraficante y todos los pecados de este mundo. Y simplemente pensá en tu peor pecado, él lo llevó en la cruz. Y que su mismo Papá Celestial le iba a dar vuelta a la cara y lo iba a abandonar. Entonces un dolor tremendo. Nunca piense el dolor de Jesús como los clavos. Eso fue un dolor mínimo para Jesús. El dolor de Jesús fue llevar tu pecado y el mío. Entonces él le dice a su Papá Celestial, a quien él amaba y quien tenía más fe que ninguno, le dice, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. No quiero esto. No quiero. Está al borde de enfrentar la crucifixión por vos y por mí. Está al borde de sufrir la humillación del pecado. Él pagó con su muerte por nuestro pecado. Y él tenía fe perfecta y decía, papá, yo sé que podés evitar esto, yo sé que tenés el poder para hacerlo. Si querés, por favor, apartá de mí esta copa, sacame este dolor, sacame esto que voy a sufrir, no quiero. No me hagas pasar este trago amargo. Y es lo que le decimos a Jesús, ¿no? Cuando le pedimos, Señor, no quiero pasar este trago amargo, ¿o no? ¿Cuántos de nosotros le pedimos esto? No quiero pasar este trago amargo. Semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Pero acá viene la clave. Entonces él le dice, pero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando elegís optar, ver tu adversidad como algo que Dios te da
o permite, empezás a poder disfrutar del poder y la gracia de Dios que de otra manera nunca lo vas a poder experimentar. Y alguno podría decir, no, la verdad que prefiero que Dios me conteste y no tener ningún poder, ni gracia, ni nada por el estilo, ¿no? Y es lo que nosotros queremos, pero todos nosotros hemos pasado por situaciones donde podemos decir, gracias por tu poder en medio de la adversidad, ¿no es cierto? ¿Cuántos sufrieron adversidad y sintieron el poder de Dios? Y la gente que sufrió grandes adversidades te diría lo siguiente, ¿no? No elegiría pasar lo que pasé, pero no daría nada por todo lo que aprendí en ese momento. No elegiría de nuevo vivir eso, pero no daría nada por lo que Dios hizo por mi vida en ese tiempo. No elegiría volver a vivir eso, sin embargo, cuando miro atrás y veo el propósito de Dios en medio de ese dolor, no cambiaría nada del mundo por lo que viví. Porque fue un regalo con un propósito y con una promesa. Ahora, la buena noticia es que podemos pedir a Dios que pase de nosotros esta copa, ¿no es cierto? Esa es la buena noticia. Pero la no tan buena noticia es que a veces Dios dice no. A veces Dios dice no. Y lo que aprendemos acá es que la gracia que nos sostiene comienza con que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso no sé cómo estás hoy. No sé si lo que está pasando hoy va a terminar o no. No sé si lo va a quitar o no. No sé si va a ser una espina permanente o no, pero seguramente todos los que estamos acá tenemos situaciones debilitantes, situaciones que nos humillan, situaciones que no queremos vivir y por las que hace mucho tiempo estamos pidiéndole, Señor, sácame esto. ¿Es verdad o no? O hace esto, o terminá con esto. Por eso el desafío en esta mañana es la siguiente. Mientras esperamos, ¿te animás a recibir esto que está pasando como un regalo, con un propósito y una promesa? El propósito no lo vas a entender ahora. El regalo es que Él te va a dar su gracia y su poder. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esto es mucho mejor que la resiliencia, y esto es mucho más poderoso que amigarse con el dolor. Es dejar que el poder y la gracia de Dios en tu debilidad te dé fuerza, una fuerza sobrenatural para enfrentar las situaciones que no cambian. Y mientras esperás, y mientras le pedís a Dios que lo haga, y mientras le pedís a Dios que lo saca, y todos quisiéramos que todo salga como nosotros queremos, y está bien, y seguimos orando, y como iglesia oraremos por tus cosas y por tus problemas, y creeremos que Dios tiene buenos planes para vos. Mientras tanto, no creas que esto es una tortura que Dios te está haciendo, sino que Él te da su gracia y su poder como nunca más lo vas a experimentar. Y seguramente todos los que estamos acá tenemos testimonios de eso en el pasado. Pero si hoy estás en una situación, mientras tanto, escuchá la palabra de Dios para vos. Vamos juntos. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Es una oportunidad, una invitación de recibir lo que tenés hoy, que de otra manera lo verías como algo tremendamente malo, pero como algo que tiene un propósito y una promesa en medio de todo lo que sufrís. Es verdad, hay situaciones que uno no quiere vivir, ¿no? Nosotros en casa nunca hubiésemos querido perder a papá, pero Dios dio la gracia y el poder suficiente a toda la familia para que todos sigamos sirviendo al Señor y ver a mis hijos y a mis nietos en esto. La gracia y el poder, la gracia y el poder, la gracia y el poder, la gracia y el poder. Y todos necesitamos eso en esta mañana. Señor,
Gracias por tu gracia y tu poder. Señor, en medio de las cosas que no entendemos, en medio de las cosas que no nos cierran mientras esperamos, y mientras te rogamos que lo quites o que lo hagas o que dejes de hacerlo, Señor, acá lo que estamos nos reconocemos débiles, no tenemos fuerza, no tenemos poder. Te necesitamos, Señor. Admitimos que hay un montón de cosas que no podemos cambiar, que no tenemos fuerza para cambiarlo, Señor. Necesitamos de vos. Y seguimos orando con fe, Señor, de que hagas el milagro que estamos esperando. Nos levantamos cada mañana esperando ese milagro. Y a veces discutimos con vos, esperando el milagro, y no nos gusta lo que pasamos. Señor, ¿nos ayudarías en medio del dolor y de la espera a confiar de que estás en el tema? De que no nos dejaste, que no nos abandonaste y que tu gracia y tu poder se manifiestan en medio de todo esto. Señor, yo te pido por aquellos que están esperando cosas hace muchos años y están cansados ya, Señor. Algunos han querido abandonar, cambiar de rumbo o quedarse en el rencor y en el dolor y en el abandono. Señor, que hoy puedan sentir tu gracia y tu poder sobre ellos, Señor. Que crean que vos estás usando esto con un propósito. Aunque esto sea horrible, feo, doloroso, debilitante, humillante y en algunos casos permanente. Señor, gracias porque tu poder y tu gracia se manifiesta en nuestra debilidad. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. En tu nombre. Amén.